Saludos a todos y bienvenidos a una nueva edición de la Opinión Podcast. Te habla Rubén Quiles. Gregorio Matías, pues, es un tipo que se ha destacado dentro de la fila del Partido No Progresista. Es una persona fogosa y sobre todo es una persona que no tiene mucho filtro y dice las cosas tal y cual son. ¿Sí? Y eso a mí me gusta, que sean así claros. Vivimos en un momento donde uno no puede disfrazar mucho las cosas y uno tiene que ser bastante claro en los planteamientos. Y le dice claramente a los independentistas: ustedes son unos hipócritas. Y la verdad es esa, que son unos hipócritas. Porque en el momento de criticar nunca lo hicieron. En el momento de hablar las cosas claras y de hacer ¿cómo se? Indignarse en contra de lo que se estaba haciendo en Venezuela, ellos nunca dijeron nada. Guardaron silencio. Y simplemente decían: eso es problema de los venezolanos, nosotros no tenemos que meternos en ese asunto. Pero ahora, cuando Donald Trump entra y saca a Maduro, pues entonces ahora son muy vocales. Bueno, por lo menos una parte del independentismo, porque Juan Dalmau hasta los otros días estuvo escondido. Vamos a ver lo que dice Gregorio Matías. Esos hipócritas que mientras Maduro asesinaba a la gente en Venezuela, ellos aquí se reían. Esos hipócritas que ahora niegan que conocen a Maduro, que ahora niegan que estaban en la silla, eran los mismos hipócritas que estaban sentados al lado de ellos cuando estaban hablando sus grandes discursos. Esos hipócritas que... Mira, oye, grábate eso en la mente. Ahora lo niegan. Pero ellos iban a Venezuela, a los congresos en Venezuela, a las actividades en Venezuela, iban allí dándole un espaldarazo. María de Lourdes lo decía claro. Reconocía el gobierno, reconocía la autoridad, reconocía casi decía que Maduro era el descendiente de Simón Bolívar. Un poco le faltaba. Nicolás Maduro Moros, le dijo hasta el apellido completo, el nombre completo con los dos apellidos. A ver, eso es una realidad y eso es parte de la historia del Partido Independentista, que tratan de ocultar, ¿ok? Pero nunca, en el momento dado, nunca criticaron, ¿sabes? Se hablaba, bueno, la cárcel esta que tenía, que tanto que critican las cárceles de este señor, ¿cómo se dice? De Bukele. Mira la cárcel que había en Venezuela, y eso no era cárcel para criminales, eso era cárcel para presos políticos, para gente que se oponían al régimen de cubano, venezolano. Nunca el Partido Independiente dijo nada. Por eso es que está bien. ¿Qué le dice Gregorio Matías? Son unos hipócritas. Pues claro que sí, totalmente. Que dicen que hoy no hay financiamiento, que nos den los tickets, cuánto pagaron en los hoteles cuando estaban en esos sitios, cuánto pagaron en Venezuela, porque si alguien se los pagó, los financiaron. Son hipócritas. Es verdad. Si alguien te pagó, de alguna forma te financiaron. ¿Para qué? Para que tú estuvieses en ese lugar escuchando a Nicolás Maduro Moros. Ahora hablan de la soberanía del pueblo, pero no ven los 7.8 millones de venezolanos que tuvieron que irse de Venezuela por la presión que le hizo Maduro, por la presión que le hizo Chávez, por los asesinatos. Ahora hablan de soberanía. Hipócritas. Si hay unos que andan sin ropa caminando en Puerto Rico, son ellos. Aquí los estadistas. Mira, eso de la migración es el argumento más fuerte. Tanto ellos, los independentistas, como nosotros, podemos entrar en una batalla de que ninguno de los dos sabemos lo que está pasando en Venezuela porque no somos venezolanos. Pero ¿qué tenemos nosotros que ellos no tienen? Pues la migración. Cuando tú miras la migración, todo el millón de venezolanos que han salido de Venezuela, tú llegas a una conclusión de que lo que está pasando en Venezuela no es nada bueno. O sea, tuvieron que escapar de su propio país. ¿Tú te crees que mucha de esa gente quería ir a Estados Unidos? O sea, está bien que Estados Unidos las condiciones sean buenas, pero eso no es como que tampoco, no siempre, bueno, desde Puerto Rico uno lo piensa. Eso no es tampoco para que tú digas, ok, ya, vámonos. No, porque si tú no tienes la necesidad de hacerlo, ¿para qué te vas? Te quedas en tu país y ya te sabes, o te quedas en Puerto Rico como tal. Tú tienes que irte para allá, pero por algo, hay una razón de peso para que ellos salgan de su país.
Estamos orgullosos de la gran nación americana. Estamos orgullosos de lo que han hecho por nosotros. No nos avergonzamos de eso. Lo decimos de frente. Pero esos hipócritas, el pueblo venezolano, a ellos no les importa. Eso sí es andar sin ropa. Eso sí es ser hipócrita. Esos hipócritas que mientras Maduro... Y está ahí. Y mira lo que él dice. ¿Sabes? Hay que reconocerlo. ¿Sabes? Y hay que reconocer la hipocresía del Partido Independentista y lo mal que han manejado este tema. Porque un día dicen una cosa y mañana dicen otra. Porque quieren estar en el centro y no se puede. Estamos viendo unas situaciones medias complicaditas, donde el centro es bien difícil. Y donde usted tiene que decir o era comunista o era comunista. O era dictador o no era dictador. Tú no puedes ser selectivo defendiendo dictadura. ¿Dónde estaba el Partido Independentista criticando las barbaridades que está pasando en Venezuela? ¿Dónde estaba el Partido Independentista criticando? Imagínate que de Estados Unidos estuviese una migración de Estados Unidos hacia México y que de Estados Unidos hubiesen escapado 7 millones de personas. ¿Qué estarían diciendo los independentistas? Estado fallido, ¿verdad que sí? Pues claro. ¿Me entiendes? Y la gente que está en persecución, hay más de 18,000 personas presas, estuvieron presas en esa cárcel. Y el Partido Independentista en algún momento criticó, en algún momento dijo algo. No, pues usted no tiene la fuerza moral para pelear ni discutir. Y más, y más. ¿Ves? La otra vez Dalmau amenazó a Tomás Rivera Chat. ¿De qué tú estás hablando? Tomás Rivera Chat siempre ha estado ahí. Tanto en las buenas como en las malas. Explica las cosas lo mejor posible. Pero Dalmau no. Dalmau se esconde. Y ese es el problema más grande que tiene Dalmau. Que cuando la cosa se pone apretada, en vez de enfrentar no, yo me escondo y cuando la marea baje, entonces yo me tiro y ahora, imagínate, él saliendo y cayó lo de Wanda Vázquez, pues ahora me luzco yo. Pero entonces la gente lo que dice es, ya tú no puedes venir a hablar, ¿por qué? Porque en el momento que tú tenías que hablar, en el momento que tú tenías que expresarte, en el momento donde tú tenías que decir cómo tú pensabas, lo que hiciste fue esconderte. Y ahora es que vienes a salir bien fácil cuando, eso como dicen por ahí, voy sacado. Ya cuando está la cosa tranquila, pues entonces ahora sales y abras y te expresas. Bueno, con Milly Méndez, él se disculpa con ella porque él no había estado, se había desaparecido. O sea que son cosas que verdaderamente no tienen sentido del Partido Independentista y que se han mostrado como bastante hipócritas.